Muy buenas tengan ustedes, fortuneros y o fortunatos. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Charles Ward a llegar a la antigua casa de su antepasado. Vamos a ver qué es lo que descubre ahí. Bueno, pero antes que nada, lo que siempre les digo, si les gusta lo que también nos pongan like, si les interesa, comenten si son nuevos mirando esto y en una de esas les gusta, suscríbanse y si me quieren apoyar económicamente en algo, en la descripción está el link del cafecito. Dicho esto, sigamos con el relato. Una búsqueda y una invocación. 2. El joven Ward llegó pues a Providence en un estado de agradable excitación y pasó el sábado siguiente en prolongado y exhaustivo estudio de la casa de Onlycourt. El edificio, ahora en muy mal estado, no había sido nunca una mansión. Era sencillamente un caserón de madera de 2 pisos y de estilo colonial con tejado puntiagudo, amplia chimenea central y porche adornado con columnas dóricas. Externamente había sufrido muy pocas alteraciones y Ward, ahora al mirarlo, tuvo plena conciencia de que contemplaba algo relacionado muy de cerca con el siniestro objeto de su investigación. Conocía a la familia negra que habitaba la casa y fue cortésmente invitada a visitar el interior por el viejo Asa y su fornida esposa, Ana. Había dentro más cambios de lo que hacía sospechar el exterior. Ward vio con decepción que los frisos de volutas y las alacenas y armarios empotrados habían desaparecido, mientras que el revestimiento de madera de las paredes estaba marcado, arañado, mellado o sencillamente cubierto por papel pintado de la más baja calidad. En general, la visita no resultó tan productiva como Ward había esperado, pero al menos sintió una gran emoción al hallarse entre aquellos muros ancestrales que habían alojado a Joseph Curwen, hombre que tanto horror despertara entre sus conciudadanos. Comprobó con un sobresalto de emoción que alguien había borrado cuidadosamente las iniciales del antiguo llamador de bronce. A partir de aquel momento y hasta que terminó el curso, Ward se dedicó al estudio de la copia del manuscrito de Hutchinson y de los datos relativos a Curwen. La clave del manuscrito se le resistía, pero logró encontrar tantas referencias y tantos indicios acerca de dónde continuar buscando que decidió efectuar un viaje a New London y a Nueva York para consultar documentos antiguos que se conservaban en estas ciudades. Dicho viaje fue muy fructífero, pues le permitió localizar las cartas de los Fenner, con su terrible descripción del asalto a la granja de Poughkeepsie, y la correspondencia Nightingale-Talbot, por la cual se enteró de la existencia del retrato pintado en un panel de la biblioteca de Curwen. El asunto del retrato le interesó de modo especial, pues deseaba saber cómo había sido físicamente su antepasado. Decidió efectuar, pues, una segunda visita a la casa de Onlycourt, por si le era posible descubrir algo que le hubiera pasado inadvertido en la primera. Aquella segunda visita tuvo lugar a primeros de agosto. Ward revisó en aquella ocasión con sumo cuidado las paredes de todas las habitaciones que por su tamaño hubiesen podido albergar la biblioteca de Curwen. Prestó especial atención a los paneles de madera que quedaban, en su mayor parte cubiertos por sucesivas capas de pintura, y al cabo de una hora sus esfuerzos se vieron recompensados al descubrir en una de las habitaciones más espaciosas una zona de pared más oscura que las otras y, precisamente, situada encima de la chimenea. Al rasparla cuidadosamente con un cuchillo, descubrió que había dado con un retrato al óleo de gran tamaño. No se atrevió el joven a seguir raspando por miedo a dañar el cuadro y decidió pedir ayuda a un experto.
Al cabo de 3 días regresó con un artista muy ducho en esas artes, un tal Walter Dwight, cuyo estudio se encuentra muy cerca del College Hill, e inmediatamente dio comienzo el restaurador a su tarea con las sustancias químicas y los métodos apropiados. El viejo Asa y su esposa estaban muy excitados con aquellas idas y venidas, y fueron adecuadamente recompensados por la invasión que había sufrido su hogar. A medida que los trabajos de restauración progresaban, Charles Ward fue contemplando con creciente interés las líneas y las sombras paulatinamente desveladas tras el largo olvido en que habían estado sumidas. Dwight había empezado por la parte inferior, y dado el tamaño del cuadro, el rostro no apareció hasta transcurrido algún tiempo. Entretanto, podía verse que el retratado era un hombre enjuto y bien formado, vestido con casaca azul marino, chaleco bordado y medias de seda blanca. Estaba sentado en un sillón de madera tallada, y tras él se abría una ventana hacia un fondo de muelles y de naves. Cuando salió a la luz la cabeza, constataron que llevaron una peluca cuidadosamente peinada. El rostro delgado y de expresión tranquila les pareció vagamente familiar, pero hubieron de pasar muchos días antes que el restaurador y su cliente quedaran atónitos ante los detalles de aquella cara enjunta y pálida y reconocieran, no sin un toque de espanto, la dramática broma que las leyes de herencia habían gastado al joven Ward, porque con el postrer baño de aceite y el último raspado, salió a la luz finalmente la expresión por tantos años oculta, y el joven Charles Dexter Ward, habitante del pasado, reconoció sus propios rasgos en el semblante de su horrible antepasado. Llevó a sus padres a ver la maravilla que había descubierto, y nada más verlo, decidió el señor Ward adquirir el retrato a pesar de estar pintado sobre un panel de madera que habría que arrancar. El parecido con el muchacho, aunque los rasgos estaban más formados por la edad, era asombroso. Después de siglo y medio, una jugarreta de las leyes genéticas había producido un doble exacto de Joseph Curwen en la persona de Ward. La madre de este, sin embargo, no se parecía a su antepasado, aunque sí recordaba a algunos parientes que guardaban una gran semejanza tanto con su hijo como con el malhadado Curwen. No le gustó a ella aquel descubrimiento y trató de convencer a su marido de que sería mejor quemar el cuadro. Veía en él algo maligno, no solo intrínsecamente, sino también en el parecido que mostraba con el hijo. Pero el señor Ward, un fabricante de tejidos de algodón que poseía varios talleres de hilados en River Point, en el valle de Pawtuxet, era hombre práctico, poco dado a prestar oídos a escrúpulos de mujeres. El cuadro le había impresionado profundamente por el parecido con su hijo, y pensó que el muchacho lo merecía como regalo. Resulta innecesario decir que Charles compartía la opinión de su padre, y unos días después, el señor Ward localizaba al propietario de la casa, un hombre de facciones ratoniles y acento gutural, y se hacía con el panel en cuestión a cambio de una cantidad que él mismo fijó para cortar un torrente de untuoso regateo. Quedaba ahora la tarea de arrancar el panel y trasladarlo a la casa familiar, donde quedaría instalado en el estudio biblioteca de Charles, situado en el tercer piso. El propio joven quedó encargado de supervisar el traslado, y con tal fin, el 28 de agosto acompañó a 2 empleados de la firma Crooker, expertos en decoración, a la casa de Only Kurt. El panel fue arrancado cuidadosamente para ser transportado por el camión de la compañía. Detrás quedó al descubierto un saliente de mampostería que señalaba el curso que seguía la campana de la chimenea. Y en él descubrió el joven Ward una pequeña cavidad situada inmediatamente detrás del lugar que había ocupado la cabeza del retratado. La examinó impulsado por la curiosidad, y al mirar en su interior, halló bajo una gruesa capa de polvo unos cuantos papeles amarillentos, un grueso libro de notas
y unos jirones de seda que debían haber servido para atar unos y otros. Tras limpiarlos de polvo y de cenizas, leyó la inscripción que figuraba en la tapa del libro. En caligrafía que había aprendido a reconocer en el Instituto Essex, decía: Diario Notas de Joseph Curwen, caballero de Providence, natural de Salem. Profundamente excitado por su descubrimiento, Ward mostró el libro a los dos empleados que se hallaban a su lado. El testimonio de estos acerca de la naturaleza y la autenticidad del hallazgo es decisivo, y el doctor Willett se apoya en él para construir su teoría según la cual el joven no estaba loco cuando empezó a demostrar su vocación de excéntrico. El resto de los documentos eran asimismo de puño y letra de Curwen. Uno de ellos parecía especialmente portentoso, debido a la inscripción que lo encabezaba y que decía así: al que vendrá después, como podrá trasladarse a través del tiempo y de las esferas. Otro de los documentos estaba escrito en clave, y Ward decía interiormente que fuera la misma del manuscrito de Hutchinson que tantos quebraderos de cabeza le estaba proporcionando. Un tercer documento, constató el joven con júbilo, parecía contener la explicación de la clave, en tanto que el cuarto y el quinto iban dirigidos respectivamente a Adolf Hutchinson Hidalgo y Jedediah Cobb, o sus herederos o herederas o aquellos que les representen. El sexto y último llevaba la inscripción: Joseph Curwen, su vida y sus viajes entre 1678 y 1687, de los lugares que visitó, de lo que vio y de lo que aprendió.